¿Cómo va iOS 16.7.8 en el iPhone 8 Plus y en el iPhone X o iPhone 10? En este video vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento y una pequeña prueba de batería y vamos a ver cómo estarían las cosas. También en cuanto a la prueba de Antutu y de Geekbench, vamos a compararlos con las versiones anteriores y vamos a ver si de pronto han mejorado, si han empeorado o qué es lo que ha pasado. Entonces, si unimos aquí a las actualizaciones, podemos ver que ya lo tenemos actualizado en los dos teléfonos, iOS 16.7.8. Carga al 100%, desconectados hace poquito. Vamos a mirar en cuanto a la batería. En el iPhone X ya tengo una condición bastante baja, así que pues de igual forma vamos a ver qué tanto nos da. Entonces para el iPhone X tenemos una condición de 71%, ya está muy baja. Claramente ya no rinde de la misma forma. La última carga al 100% fue hace 8 minutos. Ahora vamos a mirarla en el iPhone 8 Plus. Aquí tenemos una condición de 82%, todavía está por arriba de lo normal. Última carga al 100% hace 8 minutos, desconectados los dos al mismo tiempo. Entonces vamos a dejar el iPhone 8 Plus aquí desbloqueado y vámonos primero con el iPhone X. Todas las aplicaciones actualizadas, 100% de batería, todas las aplicaciones cerradas como puedes ver ahí. Vámonos ahora con Snapchat. Listo, vámonos ahora con YouTube. Yo te voy a mostrar aquí el funcionamiento de cada aplicación en los dos teléfonos y ya tú mismo vas a decidir si tienen buen rendimiento o no. Vámonos con Facebook, listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar por acá las publicaciones, vamos a hacer aquí scroll. Bien, vamos a mirar por acá los videos. Bien, como puedes ver, pues está funcionando bien. El rendimiento ya no es tan bueno como antes, por alguna razón el iPhone X se siente un poco más lento. Pero de igual forma tampoco es que sea demasiado lento, como si fuera muy viejo o algo así. Listo, vámonos a mirar por acá los Reels en Instagram. Bien, aquí estamos viendo el funcionamiento del iPhone X con su última actualización. Vámonos ahora con X. Listo, vámonos ahora con Twitch. Bien, vámonos ahora con Speed Test. Ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con TikTok. Listo, aquí ya está cargando el contenido. Ya lo tenemos abierto. Bien, entonces podemos ver aquí el funcionamiento del iPhone X en TikTok. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos. Bien, como puedes ver está funcionando bien. Vamos para atrás, sigamos deslizando, entremos ahora en este otro perfil. Vamos a mirar más videos por acá. Bien, como puedes ver sin tanto problema. En ese momento ya el teléfono está bastante caliente. Vámonos ahora con Tumblr. Listo, aquí estamos esperando a que cargue el contenido. Ya lo tenemos abierto. Vamos a dejarlo por aquí. Vámonos ahora con Netflix. Si tú ya tienes un iPhone X actualizado a iOS 16.7.8, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Vámonos ahora con Amazon. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones. Bien, vámonos ahora con eBay. En esas partes del video no van a haber cortes para que ustedes vean en sí cuánto tiempo tarda en cargar cada aplicación. Vamos a mirar por aquí algunas publicaciones así rápidamente. Listo, vamos a abrir esta otra de acá. Y por último, fíjate que hay un poco de lagueo cuando estamos haciendo scroll. Aquí lo podemos ver. Esto pasa en varias aplicaciones, no en todas y no es que pase siempre, pero pues de igual forma sí está ahí. Fíjate nada más lo lagueado que está. Vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Mercado Libre. Se siente como que bajan los fotogramas, ¿no? Algo así. Listo, ya lo tenemos abierto. Bien, pues fíjate que con Mercado Libre no pasa tanto así. Vamos a cargar por aquí algunas publicaciones. Mira, por ahí se ven. Si ves que como que se caen algunos fotogramas o algo así. Bien, vamos a abrir esta otra de acá. Y listo. Entonces ya tenemos estas aplicaciones abiertas. Vamos ahora a mirar con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1. Vamos a ver si de pronto con estos juegos notamos alguna diferencia. Pues parece que no. Bueno, a comparación con las demás aplicaciones, ¿no? Vamos a darle play. Listo, y como puedes ver sin tanto problema. De igual forma estos juegos son muy livianos, no son muy exigentes ni nada de eso. Pero pues de igual forma vemos que está funcionando bien. Vámonos ahora con Temple Run 2.
Bien, aquí está descargando configuración. Y ahora sí ya está cargando el juego directamente. Aquí me había aparecido algo sobre si era mayor de edad, eso no lo había visto antes. La animación de inicio la está haciendo bien, pero pues en este momento sí que está ya bastante caliente. Vamos a darle play. Bien, como puedes ver, sin tanto problema. Vamos a dejarlo ahí y por último vamos a abrir lo que es el Subway Surf. Les recuerdo que estas partes del video están sin editar, o bueno, sin recortar, para que vean en sí cuánto tiempo tardan. Listo, ya lo tenemos abierto. ¿Saben? Me doy cuenta, o bueno, siento que el rendimiento ha mejorado un poco a comparación con la versión anterior. Porque anteriormente sí me parecía que se tardaba mucho más tiempo en abrir las aplicaciones. Y pues sinceramente sí noto que está un poquito más rápido. Ahora ya tenemos un 86% de batería. Ya tenemos estos juegos abiertos y las demás aplicaciones abiertas. Vámonos ahora de atrás hacia adelante rápidamente y vamos a mirar qué aplicaciones se han cerrado y qué aplicaciones siguen abiertas. Entonces lo que es Temple Run 2, Subway Surf abierto, Temple Run 1 cerrado, Mercado Libre cerrado, eBay abierto. Vámonos con Amazon abierto también, aunque fíjate que le cuesta un poco de trabajo volver a reaccionar. Vámonos ahora con Spotify abierto, Netflix abierto, vámonos con Tumblr abierto. Bueno, por alguna razón está sosteniendo más aplicaciones abiertas de lo que yo me imaginé. Vámonos con TikTok, no es sorpresa que esté cerrado. Speaktest cerrado, Twitch abierto, X abierto, Instagram abierto y exactamente como estaba, pero fíjate que le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar. Y para que esto no pase así, pues simplemente van cerrando las demás aplicaciones que han abierto. Vámonos con Facebook cerrado, Pinterest abierto, YouTube abierto, aquí lo puedes ver, Snapchat abierto. Ahora entonces vamos a mirar la batería, ya tenemos un 82% de carga. Ahora más adelante vamos a mirar los resultados de AnTuTu y de Geekbench. Vámonos entonces ahora con el iPhone 8 Plus. Aquí seguimos todavía con el 100% de batería, el iPhone X está demasiado caliente. En el iPhone 8 Plus seguimos con 100% de batería, todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vámonos con Snapchat, vámonos ahora con YouTube. Listo, ya lo tenemos abierto. Vámonos ahora con Pinterest. Listo, vámonos ahora con Facebook. Fíjate que el rendimiento en el iPhone 8 Plus es un poco mejor que el del iPhone X por alguna razón. Bien, entonces vemos que aquí en Facebook todo anda muy bien. Vámonos ahora con Instagram. Listo, vamos a mirar por acá los Reels. Como puedes ver, pues anda funcionando bastante bien. Vámonos ahora con X. Listo, ya lo tenemos abierto, está cargando el contenido. Vámonos ahora con Twitch. Bien, vamos a dejarlo por aquí. Vámonos ahora con Speaktest. Fíjate que las animaciones y el rendimiento como que está un poco mejor en el iPhone 8 Plus. Vámonos con TikTok. Listo, entonces vamos a pasar por aquí los videos. Vamos a mirar por acá algún perfil de estos. Vamos a mirar por acá más videos. Vamos a salirnos y sigamos deslizando. Entremos ahora por acá. Entremos a mirar más videos por aquí. Bien, podemos ver que anda funcionando muy bien. Vamos a mirar más videos por acá. No sé quién es esta gente, pero pues de igual forma simplemente estamos aquí probándolo. Vamos entonces a entrar ahora en ese otro perfil. Fíjate que el brillo ha bajado. Eso es debido a que se está calentando. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Tumblr. Ya se está poniendo bastante caliente. Listo, vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Netflix. Bien, vámonos ahora con Spotify. Vámonos con Amazon. Recuerden que en estas partes no tiene ningún tipo de cortes el video para que vean en sí cuánto tiempo tarda en abrir cada aplicación. Vamos a cargar por aquí algunas publicaciones. Fíjate que aquí no se ve tanto como ese lagueo que se veía en el iPhone X. Vamos a cargar esta otra publicación. Esto creo que es una imagen. No. Listo, entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con eBay.
Parece que el iPhone 8 Plus como que está un poco más rápido que el iPhone X. No sé si de pronto sea por la condición de batería tan baja que tengo, no estoy muy seguro. Vamos a entrar por aquí en diferentes publicaciones. Entonces abramos esta. Fíjate que no se ve como ese lagueo tan grande que se veía en el iPhone X. Ahora abramos esta otra de acá. Fíjate que se desliza mucho más suave. Y por último vamos a dejar esta ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. En este momento el iPhone 8 Plus está caliente, pero no tan caliente como estaba el iPhone X. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cargar diferentes publicaciones. Fíjate que desliza un poco más suave. Vamos a mirar por acá algunas publicaciones. Entonces abramos esta y por último abramos esta de aquí. Vamos a dejarlo ahí. Y ya tenemos estas aplicaciones abiertas. Vámonos ahora con algunos juegos. Y vamos a ver si de pronto abren un poco más rápido que en el iPhone X o qué es lo que pasa. Listo, ya lo tenemos abierto. Vamos a darle play. También siento que el rendimiento ha mejorado un poco en el iPhone 8 Plus. Estas nuevas actualizaciones parecen que están mejorando más que todo el rendimiento. Y en la gran mayoría de iPhones, o bueno, la gran mayoría de personas más bien, la autonomía ha empeorado. Así que pues bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Si tú ya tienes un iPhone 8 Plus actualizado a iOS 16.7.8, déjanos acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Fíjate que aquí también estaba descargando la configuración y creo que entró un poco más rápido el iPhone 8 Plus que el iPhone X. Bien, la animación la hizo bastante bien. Vamos a darle play. Por cierto, en mi canal de Speed Test ya tengo una prueba de rendimiento con el juego de Warzone, Call of Duty Warzone. Por si quieren ir a verla, acá abajo en la descripción se los voy a dejar. Entonces vemos que hasta el momento se está comportando bien. Bien, entonces vamos a dejarlo ahí y por último abramos lo que es el Subway Surf. Bien, ya lo tenemos abierto, vamos a darle play. Ok, creo que le hundí algo que no debía hundirle, pero bueno. Vamos a dejarlo ahí y entonces ya tenemos los mismos juegos abiertos y las mismas aplicaciones. Entonces ahora nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que son estos tres juegos que acabo de abrir siguen abiertos sin ningún problema. En el iPhone X lo que era el Temple Run 1 ya estaría cerrado, pero fíjate que aquí sigue abierto. Les recuerdo que son 3 GB de memoria RAM para los dos teléfonos. Vámonos ahora con Mercado Libre, cerrado, eBay, abierto. Y fíjate que también le cuesta un poquito de trabajo volver a reaccionar, pero se recupera un poco más rápido que el iPhone X. Vámonos ahora con Amazon, cerrado, lo que es Spotify, abierto, Netflix, abierto, Tumblr, cerrado, TikTok, no es sorpresa que esté cerrado, Speedtest, cerrado, Twitch, abierto. Vámonos con X, abierto. Vamos a mirar. Sí, está abierto, aunque fíjate que ya le cuesta bastante trabajo reaccionar. Vámonos ahora con Instagram, cerrado, Facebook, cerrado, por alguna razón está cerrando más aplicaciones. Lo que es Pinterest, abierto, YouTube, cerrado, Snapchat, abierto. Por alguna razón el iPhone 8 Plus cerró más aplicaciones que el iPhone X. No sé muy bien a qué se debe. Vamos entonces ahora a mirar en cuanto a la batería. Podemos ver que tenemos un 97%, mientras que en el iPhone X tenemos un 82%. Entonces vamos a cerrar todas las aplicaciones y ahora sí vamos a mirar los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. Y vamos a compararlos. Por alguna razón siento que el iPhone 8 Plus está un poco más fluido y abre las aplicaciones un poquito más rápido que el iPhone X. Pero al momento de volver a abrir las aplicaciones, vemos que el iPhone 8 Plus cerró más aplicaciones que el iPhone X, a pesar de que tienen exactamente las mismas gigas de memoria RAM. Vamos entonces ahora a mirar los resultados aquí. Para el iPhone 8 Plus, iOS 16.7.8, tenemos en el single core 1106 puntos y para el multicore 2573 puntos. Para el iPhone X, con la misma versión, tenemos para el single core 1103 puntos y para el multicore 2553 puntos. Así que pues bueno, prácticamente tenemos el mismo resultado en los dos teléfonos.
Por si de pronto alguien no lo sabe, estos dos teléfonos tienen exactamente el mismo procesador y tienen exactamente las mismas 3 GB de memoria RAM. Así que pues el rendimiento debería de ser exactamente igual. Así que pues en cuanto al Geekbench vemos que están prácticamente iguales. No hay ninguna diferencia. Vamos ahora a mirar en cuanto al Antutu. Para el iPhone 8 Plus tenemos 444.160 puntos. Para el iPhone X tenemos 362.820 puntos. Así que pues por alguna razón vemos que los puntajes están un poco más altos en el iPhone 8 Plus. Entonces ahora vámonos con la prueba de batería. Vamos a hacer solamente una pequeña prueba y vamos a mirar cómo se comportan. Entonces recuerden que para el iPhone X tenemos 82% de batería, mientras que para el iPhone 8 Plus tenemos 95%. Vámonos una hora con el juego de Subway Surf y vamos a ver qué tanta batería nos gastan. Les recuerdo que la batería del iPhone X está mucho más gastada que la batería del iPhone 8 Plus. Y las baterías cuando bajan de 80% ya no rinden igual. Antes de comenzar vamos a nivelar un poco las cosas aquí. Brillo, volumen exactamente igual, como mitad de este icono. Acá también. Bluetooth, Wi-Fi prendidos, AirDrop, solamente contactos. En el iPhone 8 Plus tengo SIM card, en el iPhone X no. Puede que eso influya un poco, pero pues no creo que mucho. Entonces vamos a estar aquí jugando por una hora y ya volvemos a ver qué tanta batería nos gasta. Bueno, me acaba de salir este anuncio aquí en el iPhone 8 Plus. Pero de igual forma pues ya estuve aquí por una hora. Entonces vamos a ver en cuánto nos ha quedado la batería. En el iPhone X un 47%, en el iPhone 8 Plus un 71%. Sinceramente pensé que iba a estar más bajo en el iPhone X, pero pues no. Pues bueno, ¿saben qué? Vamos ya a dejarlo entonces hasta ahí, porque la siguiente prueba que seguía era con el juego de Asphalt 9, pero lo tengo sin descargar, ya que para poder meter el Warzone me tocó eliminarlo. Y pues bueno, al parecer se va a demorar bastante, así que pues entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos que el iPhone 8 Plus tuvo un mejor rendimiento en cuanto a la batería. Vamos a mirarlos aquí en la configuración. Última carga al 100% hace una hora. Esto de 2 horas 27 minutos creo que todavía no se ha actualizado. Probablemente lo está contando desde antes de hacer el video o desde antes de haberlo desconectado, porque pues en sí acaba de desconectarlo y pues ya ha pasado solamente una hora, ¿no? Aquí en el iPhone X exactamente igual. Entonces, en conclusión, en cuanto a rendimiento me parece que sí han mejorado un poco pues a comparación con la versión anterior. Pero de igual forma el iPhone 8 Plus sigue estando un poco más rápido o tiene mejor rendimiento que el iPhone X. En cuanto a batería, sinceramente los noto igual. Bueno, la batería del iPhone X está un poco dañada, pero en cuanto al iPhone 8 Plus lo noto prácticamente igual. O sea, como que no mejoran, pero pues tampoco empeoran. En caso de que tú tengas alguno de esos dos dispositivos actualizado, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios, cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería. Acabamos entonces el video con un 69% para el iPhone 8 Plus y un 47% para el iPhone X. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.